Bien, para continuar con el estudio del libro de Apocalipsis y terminar en este video con el punto número 2, que son las cosas que son, vamos a estudiar Apocalipsis capítulo 3, versículo del 14 al 20, que es el último mensaje que da el Señor Jesucristo, y en este caso se va dirigida a la iglesia de la Odisea, aunque obviamente tiene una aplicación universal. Dice la escritura: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El estado de perdición del cristiano es lo que le hemos puesto como subtítulo a esta parte de la Biblia, que terminamos el punto número 2. El estado de perdición del cristiano. Todo aquel que se dice cristiano, o todos aquellos que nos decimos cristianos, debemos de tener muy en cuenta lo que nos dice la escritura aquí en el libro de Apocalipsis. Porque nos describe el Señor Jesucristo un estado de perdición, un estado o una condición que Él no aprueba, una condición que a Él no le gusta, una condición o un estado que le desagrada completamente, a tal grado que expulsa de su boca, para no mencionarlo, para no mencionar su nombre, lo expulsa, lo vomita de la propia boca del Señor Jesucristo, considerándose algo completamente desagradable para el paladar, completamente no aceptable por nuestro Señor Jesucristo. Ese es el estado pues de perdición en el que puede estar un cristiano, un estado que es como si fuese algo como insípido, como cuando uno toma agua tibia, donde no le hallas el sabor a lo frío ni le hallas el sabor a lo caliente. Comparándolo o haciendo esa simbología del agua, es un estado donde no sirve para nada. Por ejemplo, el agua fría pues sirve para refrescarse, el agua caliente pues sirve para prepararse un té, pero el agua en el estado tibio no sirve para nada. Esto es la tibieza. Ese es el estado peor que puede tener un cristiano, un estado de perdición. Dice el versículo 15: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ese es el estado de perdición, la tibieza del cristiano. Dice el versículo 15: ojalá fueses frío o caliente. Es que es un cristiano que no ha muerto completamente al pecado y no es completamente caliente en las cosas espirituales. No hay algo que le agrade al Señor Jesucristo, ni siquiera el que haya muerto al pecado, ni tampoco el que sea activo, el que sea ferviente en las cosas espirituales. Es un cristiano que no se define pues todavía, que es un cristiano como si estuviese jugando a la vida espiritual, a practicar la religión de nuestro Señor Jesucristo, a practicar el cristianismo. Es como si estuviese jugando. Y el Señor, que conoce todos los pensamientos y todo lo que tiene el ser humano en su corazón, dice: aquel que no muera completamente al pecado. Un cristiano muere al pecado. Un cristiano es frío en cuestiones del mundo, en cuestiones del pecado. Ahí es donde se debe de aplicar lo frío. Dice allá en la carta de Pablo a los romanos,
en el capítulo 6, versículo 11, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muertos, una persona muerta, un ser muerto, o un cuerpo muerto es un cuerpo frío. Y aquel que es tibio no ha muerto completamente al pecado, mantiene algo de actividad dentro del pecado, y tampoco es caliente en las cosas espirituales. No es ferviente al momento en que escucha la palabra, no se calienta, pues, dice el Señor Jesucristo. En el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 32, dice la Escritura, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Es un cristiano que cuando escucha la palabra tampoco se calienta, tampoco es activo en esa situación. Ese es un cristiano tibio, que ni hace ni una cosa ni hace otra cosa. Dice, al menos fueses muerto, al menos fueses frío, al menos tuvieras algo que le agradara al Señor, o al menos fueras caliente, al menos fueras ferviente en las cuestiones espirituales, pero ni una cosa ni la otra. Que un cristiano, para que sea completo, tiene que practicar las dos cosas. Frío, es decir, muerto al mundo, muerto a las cosas, a las cuestiones del pecado, a las cuestiones mundanas, y caliente a las cuestiones espirituales. Eso es lo completo de un cristiano. Pero al menos, dice el Señor, al menos tuvieras algo que me agrade. Si eres frío, te falta lo caliente, pero ya sería otra indicación lo que está mencionando, o lo que mencionaría nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí se refiere a aquellos que son tibios, que ni son ni una cosa ni otra cosa, sino que están a la mitad. Ni se deciden por algo, ni se empeñan en hacer algo. Simplemente son tibios, trayendo como consecuencia el que el Señor esté fuera del corazón de esos cristianos, fuera de sus proyectos, fuera de sus planes. El Señor Jesucristo no está en el corazón de los cristianos que son tibios. De ahí la importancia que tiene el que pongamos atención a las cosas que escuchamos, aquellos que somos cristianos. Muertos al pecado, calientes a las cosas espirituales, pero tibios nunca, porque eso le desagrada al Señor. Sería como algo de hipocresía, sería como pensar que engañáramos al Señor Jesucristo, y a Él no lo podemos engañar. Él conoce todo. La consecuencia es de que Él se aleja, es de que Él se va de aquel que es tibio. Dice el versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Está de aquel lado del corazón, no está dentro del cristiano, sino que está afuera. Da la oportunidad, dice, toco a la puerta. Si me abres y si oyes mi voz, entro contigo, cenaré contigo y estaré contigo y tú conmigo. Pero si no oyes mi voz, entonces no estoy dentro de ti. Esa es la consecuencia que trae ser tibio. La tibieza trae como consecuencia que el Señor Jesucristo no esté dentro del cristiano, que no more en el cristiano, sino que esté fuera del Señor. Y si un cristiano tiene ese tipo de vida, el día que tenga que dar cuentas al Señor Jesucristo, pues no lo va a llevar de su mano. Esa es una consecuencia tan grande que trae el ser tibio en las cuestiones de la vida espiritual. ¿Qué es lo que produce esa tibieza? Dice el versículo 17, porque tú dices, yo soy rico. Porque tú dices, yo soy rico. Esto es lo que produce el ser tibio en el sentido espiritual. Que uno mismo se diga, que uno mismo se califique, que uno mismo se autojustifique, que uno mismo piense, que uno mismo crea que va en el camino correcto, que uno mismo, que sea el mismo hombre quien te indique lo que estás haciendo lo correcto, y dejar a un lado la guía de la palabra de Dios. Dice el versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Cuando un cristiano se guía por él mismo,
por sus pensamientos, por sus hechos, dice, no, pues yo estoy bien, sin tener la palabra de Dios, sin escuchar la voz de Dios. Entonces él está produciendo en sí mismo esa tibieza. Esto pasa mucho en los grupos religiosos que son llevados, son guiados por el ser humano y no son llevados por la palabra de Dios, sino por el propio pensamiento del humano. Tú dices, es una expresión netamente humana. Nunca nos menciona la Escritura que estos que estaban en ese estado de perdición cristiana, que estaban en tibieza, pues, no dice la Escritura, bueno, es que Dios de alguna forma avala lo que hago, sino ellos mismos se decían, se animaban, se exhortaban, pero por ellos mismos, sin tener la palabra de Dios. Dice ya en el libro del Antiguo Testamento, en el libro de Oseas, capítulo 12, libro de Oseas, capítulo 12, versículo 8, el libro de Oseas, dice, Efraín dijo, ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí, nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Pero eso fue lo que él mismo dijo. Eso es lo que dicen los tibios en el sentido espiritual. Se autojustifican, creen, piensan que van haciendo las cosas que a Dios le agrada, sin contar con la palabra de Dios. Por eso el Señor Jesucristo dice, si alguno oye mi voz, toda guía, la guía que debemos de llevar o la guía que tenemos es la palabra, es la voz del Señor, es la voz de Dios. Si no somos guiados a través de la palabra, somos guiados por nuestra mente o somos guiados por mente humana, eso es lo que causa la tibieza espiritual. Cuando dice ahí, porque tú dices, yo soy rico, es porque se ha dejado de escuchar la palabra de Dios, se ha dejado de escuchar la voz del Señor. Dice, he aquí, versículo 20, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, ¿cuál es la voz del Señor? En el capítulo 1, dice la Escritura, versículo 15, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Su voz como estruendo de muchas aguas, aplicando la simbología que nos menciona ahí, aguas, el género humano, muchas aguas. Todos aquellos que anuncian el evangelio de nuestro Señor Jesucristo es la voz de Jesús. Y a través de esa voz, de la palabra, del evangelio, es como debe de ser guiado un cristiano. Es como debemos de guiarnos todos los que somos cristianos para estar calientes en las cuestiones espirituales, para no caer en la tibieza, en la autojustificación, en la autocomplacencia. Lo que yo hago, lo que yo digo, está bien, sin contar para nada con la Escritura. Aquellos grupos religiosos que son llevados por el ser humano están tibios en el sentido espiritual, porque no han escuchado la voz de Dios, porque no han seguido escuchando la voz de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que produce estar en esa condición o en ese estado de perdición del cristiano, hablando todo en el sentido espiritual. ¿Cómo dejar esto? ¿Cómo pasar de un estado de perdición a un estado de gracia? Lo que nos debe de llamar la atención o lo que nos debe de importar a todos los que escuchamos la palabra, a todos los que creemos en Jesús, es contar con la gracia de nuestro Señor, es ver que la Escritura nos diga que estamos haciendo las cosas que a Él le gustan, de modo de que Él more en nuestro corazón, de modo que no seamos expulsados, de modo que no seamos vomitados de su boca, sino que el día que estemos ante su presencia, Él confiese nuestros nombres y Él nos dé la corona de vida. ¿Qué tenemos que hacer? Dice ahí el versículo 18, dice, por tanto, yo te aconsejo, antes el versículo 17 dice, porque tú dices,
yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad. Dice, pero no sabes tú, o sea, ignoras, eres un ignorante porque no sigues la palabra de Dios. No sabes tú que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Para que cambies ese estado, dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Ese oro refinado en fuego no es otra cosa más que el propio evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice Isaías, capítulo 55, versículo 1, a todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. El evangelio, pues, que está a disposición de toda la mente humana, a disposición de todas las personas que así lo deseen, es de una forma gratuita, para que puedas tener acceso y para que de esa manera deje uno de estar en una pobreza espiritual, porque dice, no sabes que tú eres un desventurable, un desventurado y miserable. Para dejar esa condición miserable, esa condición de pobreza, hay que tener el oro refinado, y en el simbolismo significa el evangelio. Hay que no estar desnudo, hay que cambiar esa condición. Dice, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Cuál es esa situación? ¿Cómo se compone? ¿Cómo se corrige? Solamente llevando una vida cristiana espiritual. Dice las características de la vida cristiana espiritual. Dice la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él, sin mancha e irreprensibles en paz, teniendo una condición o llevando unas características, obedeciendo pues lo que es la vida cristiana en el sentido espiritual, para que seamos hallados sin mancha, para que tengamos esas vestiduras blancas, que lo que representa es la santidad. Hay que mantenernos sin mancha de las cuestiones pecaminosas, de las cuestiones del mundo, para no ser hallados desnudos el día que Él venga, el día que estemos delante de su presencia en el juicio, y para que no se descubra nuestra desnudez y con ello la vergüenza. Y unge tus ojos con colirio para que veas. En el Salmos capítulo 19, Salmos capítulo 19, Salmos capítulo 19, versículo 8 dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El cumplimiento de los mandamientos de Dios produce un aceite que hace que se limpie nuestra vista para poder ver espiritualmente mejor. Por eso dice el Señor, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado, vestiduras blancas y aceite de colirio. Y una es el evangelio, otra es la conducta cristiana y otra es la obediencia a los mandamientos de Dios. Y de esa manera estaríamos cambiando, si es que estamos en una tibieza espiritual, y de esa manera ser desagradables a Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Si tenemos eso, si adquirimos eso de nuestro Señor y lo tenemos en nuestras vidas, entonces dice el versículo 21 y el versículo 22, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Solamente a través de esto podemos cambiar ese estado de tibieza espiritual a un estado de aprobación, a un estado donde el Señor entre con nosotros, cene con nosotros, seamos agradables a Él y podamos tener comunión a través de la Santa Cena y podamos tener comunión con nuestro Señor Jesucristo y cambiar ese estado de perdición del cristiano en un estado de gracia. Lo que tenemos que hacer es escuchar palabra de Dios, no escuchar consejo humano, no escuchar consejo propio, sino solamente la palabra que sea la que nos vaya guiando, la voz de nuestro Señor Jesucristo, no cerrar nuestros oídos a esa voz preciosa, a esa voz que nos invita a santidad, a esa voz que nos invita a vida eterna, a esa voz que nos invita a dejar el pecado, a esa voz que nos invita a estar ante la presencia de nuestro Dios.
Dios les bendiga a todos, que tengan un excelente fin de semana.